Bienvenidos una vez más al Club de Lectura de Cuarto Mundo, lugar donde integrantes de cuartomundo.cl nos juntamos a comentar un cómic recomendado por uno de nosotros y arreglar el mundo viñeta a viñeta. En esta ocasión, la lectura corresponde a Planetary, de Warren Ellis y John Cassaday, publicadas originalmente entre abril de 1999 y octubre de 2009 en el imprint Wildstorm de DC Comics, actualmente disponible con edición en castellano de SC Comics. Un alcance, porque técnicamente, si bien está la edición disponible en dos tomos tapadura por parte de SC, uno de los tomos se encuentra actualmente agotado, sin perjuicio que ya se tiene anunciada una recuperación en un tomo integral de tamaño reducido por parte de la editorial española. Eso dicho, nos acompañan esta semana don Rodrigo Méndez, Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Toripe Felipe Toro, ¿Qué tal? Buenas noches, qué bueno verlos de nuevo. hombre que recomendó la lectura de esta semana, Ancani Juan Pablo Fernández, Buenas noches. y que les habla Fantasma Rojo Jorge Cifuentes. El fin de que no se nos haga tan larga la introducción, porque hay mucho que hablar con este cómic, por favor, Ancani, dinos qué te llevó a elegir esta recomendación y darnos tus impresiones como ideas generales sobre qué es Planetary. Eh, ¿Cómo se llama? Mi elección fue netamente porque quería leerlo de nuevo. Y este cómic es bien particular porque uno cuando lo lee repetidas veces y se va haciendo más viejo y va conociendo más de la ficción, encuentra lo bueno que es, ¿cómo se llama? A modo de resumen, la historia trata de Planetary, que es como una organización secreta que se dedica como a descubrir los misterios del mundo. Pero su objetivo principal es mantener que los misterios se mantengan misteriosos, por así decirlo, que no se revelen. Entonces este cómic es como una especie de enigma encerrado en un acertijo, envuelto en un misterio, porque ¿cómo se llama? El personaje principal, que es el que ustedes ven en el video, se llama Sly Snow. No se sabe, él sufre de, ¿cómo se llama? De amnesia y no sabe quién es, entonces tiene que descubrirse él mismo, descubrir qué es lo que es Planetary, descubrir contra qué lucha Planetary y descubrir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Entonces el cómic en sí, en ese punto de partida, es muy entretenido. Y lo que lo hace aún más entretenido es que esa premisa de que los misterios del mundo tienen que mantenerse como misterios, que parte como, ¿cómo se llama? Como una especie de revisión de la cultura popular, pero de todo el siglo XX, por así decirlo. Hay personajes que, si bien por derechos no son los personajes, pero uno sabe quiénes son. Hay personajes que no sé, son. Este personaje es la sombra, por ejemplo. Este otro personaje es el llanero solitario. Este otro personaje es, ¿cómo se llama? El hombre de bronce. Y así, o Tarzán, y así Bueno, es. es Pulp. Claro, entonces hay una serie de guiños a toda la cultura, sobre todo del cómic y de la literatura, que se mete harto en esos aspectos. Nunca abandona tampoco el cine, también hay un par de capítulos que están dedicados a eso. Entonces uno empieza a leer y se empieza como a enredar en este cómic en el buen sentido de que ¿cómo se llama? El misterio está tan bien llevado, porque es todo lo que uno empieza a leer, a pesar de ser un refrito de algo que ya sabe, ya conoce, está presentado de una manera muy ingeniosa, muy, ¿cómo se llama? Muy refrescante. Entonces, uno se empieza a transformar a sí mismo como en un investigador, ¿cachai? En una especie de detective para tratar de descubrir, oye, esta referencia de dónde viene, oye, esta referencia de dónde viene, esto también debe significar algo. Y ahí empieza a meterse más y más en el aparte de que los personajes también son muy divertidos de leer, son muy entretenidos sobre todo los diálogos, tienen buenos diálogos entre medio. Y también lo quería porque lamentablemente, por muy maravilloso que sea este cómic, Warren Ellis, que es el escritor, ¿cómo se llama? También sufrió o sea, no es que haya sufrido, en realidad lo descubrieron que también tenía como ¿cómo se llama? No sé si son abusos, pero tenía como un aprovechamiento de poder como para gozar y el hombre está funado,
más que estamos, está funa aquí. Entonces, ¿cómo se llama? También da como un poco para discutir eso también sobre su figura, porque vuelvo a repetir, el cómic es muy entretenido, es muy dinámico y debe ser uno de de los últimos grandes cómics serializados ¿cómo se llama? Del mercado norteamericano que era, ¿cómo se llama? Unánimemente querido por todos porque era demasiado entretenido este cómic para leerlo para el año 2000. Y eso, más que nada eso, porque como ustedes mismos decían, el cómic da para hablar de hartas cosas y de diferentes perspectivas. Y eso me interesa también, porque esta sería la tercera vez que yo lo leo por lo menos. Y aún así se me hizo entretenido, a pesar de que ya sabía todo lo que iba a pasar. Volví a descubrir más cosas, volví a, ¿cómo se llama? A recordarme, oye, qué bueno este momento, qué bueno ¿cómo se llama? Este diálogo. Así que me gusta compartir eso igual con otras personas. Así que esa es como la clave de por qué se eligió Planetary. Sí, yo creo que es primera vez que un cómic que todos hemos leído. Así es. Y nadie dijo que no. Nadie dijo no. Nadie dijo que no. Claro. Eso, muchas gracias por la intro, Ancani. No sé si queréis decir algo más. No, yo estoy listo. Hable nomás. Ok, muchas gracias. Felipe, tú es que eres de acá de los cuatro, el que tiene la edición absoluta, tamaño gigante, mega mía bonita. Por favor, danos tus impresiones iniciales sobre Planetary. Eh, estaba buscando recién antes de empezar a grabar cuándo me lo había leído por primera vez. Era un tiempo donde cuando compraba algo lo leía inmediato, muy distinto a lo de ahora, que puede pasar más años incluso, un tomo antes que lo lea. Fue el 2013, abril 2013, que lo compré. 9 años han pasado desde que lo leí y de hecho no, en ese momento me gustó muchísimo porque era muy distinto a otras cosas que había leído, se notaba su ritmo y su forma de contárteme la historia como en capítulos como de un género distinto, con portadas como si fueran de otro tipo de cómic, era muy atractivo. El dibujo lo encontré espectacular, también era creo que mi primer tomo de ese tamaño y primera vez que leía yo algo de John Cassaday que me encantó también. Entonces tenía un muy buen recuerdo de ese cómic, me encantó todo su misterio, pues, siempre hablan como con mucha ciencia, pero no busqué demasiado, pero creo que son muchas teorías como basadas en, en datos como relativamente, suena todo muy verosímil, ¿no? Todo muy verosímil, probablemente agarrado de hartas teorías que existen. Hay además toda esta referencia a la cultura, como decía Cani, cultura pop, cultura pulp, que en su momento probablemente no agarré muchas, ¿no? Probablemente el 2013 no había leído tantas cosas y me pasé por encima varias cosas. Por ejemplo, la referencia a Constantine estaba súper clara, pero en ese momento creo que no lo conocía mucho y no se me pasó por encima. No sé, por dar un ejemplo, ¿no? Eh, hay demasiadas referencias, sobre todo, bueno, a los cómics de DC, pero también a los cómics como de esos de los primeros años, no sé, se olvidan todos estos personajes como más antiguos, pero se nota ahí toda esa influencia, se puede reconocer. Entonces lo pasé mucho mejor, yo creo, esta vez que esa vez que ya me había quedado un muy buen recuerdo. Eh, estos cuatro fantásticos también, versión maligna, son muy interesantes también. No, así que me encantó releerlo, me encantó reencontrarme con este cómic después de tantos años. Me sigue encantando el dibujo de Cassaday, que no lo leí en demasiadas horas, como comentaba antes, fuera de esta y de X-Men y de, Claro, ¿cómo se llama? Astonishing. Claro, de Astonishing X-Men con otro Funaki. Eh, Con el Funaki nerd máximo. y recientemente el Star Wars, que creo que fue de las últimas cosas que dibujó. Eh, Así que también una gran encontrarme con Casa y con Ellis, que en su momento también lo seguía harto como qué cosas había hecho. Así que nada, qué bueno conversarlo con usted. O ahí podemos ver algunas referencias que se han mencionado, los temas, qué sé yo. Pero no, de nuevo, una muy buena recomendación, un agrado volver a leer este cómic.
Muchas gracias, Toripe. Rodrigo, por favor, así pues, ya, sí, ya Fancani fue Felipe, ahora, Rodrigo, por favor, danos tus impresiones iniciales sobre Planetary. Bueno, yo Planetary creo que lo leí en un verano hace unos 2 años atrás. 3 yo diría, porque todavía no estábamos en pandemia. Así que sí, recuerdo estarlo ahí en verano en el sur. Y me tomé su tiempo, no fue una serie que me apuré, creo que estuve más o menos un mes leyéndola. Eh, como que leía 1 o 2 capítulos por día, después dejaba descansar. Y yo me acuerdo que en su momento decía como que algunas de las referencias le iba captando, pero otras no. Y claro, y Planetary es una serie de estas como que te dan ganas de entender más, porque te dan ganas como de estudiarla y de profundizar, como que eso me pasa un poco. Como si agarro un capítulo y veo una temática, digo, oh ya, esta referencia la cacho, pero esta no, ¿de qué es? Y como que una serie que yo creo que es interesante y que da como para meterse a fondo, ¿por qué? Porque una serie que me pasa, que siento que Warren Ellis usó como para escribir o divulgar muchas tesis que él tiene sobre eh, el entretenimiento y la literatura y como el rol que tienen estos personajes o el mundo del cómic en sí, etcétera. Como que en el fondo muchos capítulos son una hipótesis que él tiene y cómo la va desarrollando y cómo va desarrollando sus argumentos. Y eso es como bien interesante leer porque, pucha, Warren Ellis yo creo que es uno de los autores que quedan que es como de los estudiosos de cómic, pues, de estos que son como Mateo y que en el fondo tienen un montón de teorías e ideas que son interesantes de discutir. Entonces, me pasa mucho eso con Planetary, que s- por una parte tiene estas teorías interesantes, pero por otra parte, también es una historia muy bien hilada y los personajes están muy bien construidos. Entonces, no es solamente como, sí, puros capítulos que tratan así como una teoría entretenida, sino que se van hilando de muy buena forma y los personajes y todo va como calzando y que te llega así como a un clímax que está súper bien hecho y como dices tú, las revelaciones son todas como, hay revelaciones que están muy, muy, muy bien llevadas a cabo en este cómic. Entonces, yo me acordaba que me había gustado mucho y lo bueno que había sido, pero creo que no estaba tan consciente hasta que lo releí ahora de lo bueno que es esto. En verdad, esto es muy, muy, muy alta calidad. Y creo que no hay tanta novela gráfica así que en un. O tantos cómics. Porque este fue un ongoing que duró como 10 años, creo. Como que se Sí, publicó 10 años. Planetary. Porque se publicó como Warren Ellis y John Cassaday tenían otros proyectos, como que fueron trabajando como un par de capítulos al año nomás. Pero creo que hay pocas obras que son tan parejas por tantos capítulos como Planetary, como que en verdad yo creo que hay capítulos que te pueden gustar más, hay capítulos que te pueden gustar menos, pero aquí no hay un capítulo malo, aquí no hay un capítulo que sobre, no hay nada que esté más. Así que en verdad, tremenda obra que tenemos acá. Muy, muy interesante, yo creo, de conversar sobre lo que aquí está entre manos. Muchas gracias, Rodrigo. Creo que la forma más sencilla de ejemplificar el por qué es tan interesante como lectura Planetary es el mismo dibujo que está adornando la pantalla en este momento. Es un rompecabezas. Y cada entrega que uno va leyendo es una pieza de este puzzle. Y es un puzzle, si bien como sea, la referencia como que sale ahí a estos rompecabezas que son blancos, es un planetario, un cómic muy, muy denso, muy interesante como con la forma en la que trata el tema de la cultura pop. Yo coincido, como por ejemplo, con lo que decía Felipe y también lo que decía Cani. ¿En qué sentido? En que Planetary, por ejemplo, yo no se lo, en un cómic que se lo recomendaría a alguien como que recién está como partiendo leyendo cómic. Hay que tener un poquito de recorrido antes, conocer un poquito de como de la historia del cómic, o incluso como de la historia como de la ciencia ficción en algunos casos. No porque no se pueda leer, sino porque pega distinto. Y de hecho muchas de las cosas que salen ahí tienen como parte de esa gracia. De hecho,
Planetary en el contexto histórico en el que se empezó a publicar como es bastante potente, es fines de los 90, ¿cachai? Entrando al cambio de milenio, en la misma época en que teníamos, por ejemplo, en paralelo a Alan Moore haciendo Tom Strong, que fue otro cómic que leímos en el club de lectura y que leyendo ahora, releyendo Planetary, porque la primera vez que leí Planetary fue hace unos 2 años atrás, no había leído todavía a Tom Strong. Y se nota como una cierta sincronía. Como, no sé si será por la época o qué era, pero es como ese como un claro interés como de revivir ciertas cosas sin que resulte explotativo. Es que el concepto de Planetary, sean que son como los arqueólogos como de lo raro que hay en este mundo, dice bastante y tiene mucho sentido. Que al final, ¿qué es lo que pasa cuando uno como lector se tira para atrás? Pues eso es lo que está haciendo. Cuando uno no está leyendo algo como que va saliendo el día a día, está haciendo arqueología, está leyendo como, ya, ¿cuáles son los archivos, por ejemplo, sobre esta serie, o esta serie que se publicó, o el trabajo de este autor? No es algo que uno lo tenga a mano, y esa misma lógica se replica también dentro de Planetary. Y claro, y a nivel de como cuál fue mi experiencia leerlo, lo leí como se tendría que haber leído esta serie. En un celular, en pareros de micro y en el metro a las 7 durante un mes. Para esta relectura fue distinto. Bueno, usé el mismo sistema para la primera mitad, pero para la segunda mitad ya tengo el tomo. Así que por lo menos sí pude tener la experiencia de leer Planetario en papel y no de leerlo en digital 2 veces. Y en todo caso, Planetario es un cómic que recomendaría a cualquier persona como que ya tiene un poquito de recorrido o que le gusta la ciencia ficción del siglo XX, que le dé una vuelta, vale la pena. Como todos esos cómics como fines de los 90 de como autores británicos, hay harto ahí encerrado, harto una beta poco conocida. Y de hecho, hay un detalle que mucha gente se le olvida, por ejemplo, ahora con todas estas películas como de multiverso y cosas. Warren Ellis fue, para bien o para mal, uno como de los impulsores como de la versión moderna del contexto, especialmente dentro del universo DC. Por ejemplo, tanto como en este Planetary, como en obras previas de Warren Ellis, como el tramo final de Authority. Watch y en Authority, ahí se introduce el concepto de la sangría. Y acá es importante ese tema, es parte, así como parte relevante de la trama. Especialmente en el vínculo que tiene hacia el último tercio con el origen de los villanos de esta serie. Pero sí, en general, fue una súper buena experiencia leerlo de nuevo. Vale la pena tenerlo. Es uno de los cómics que vale la pena tenerlo en físico. Además que no es embarcarse en una colección de 15 tomos, es abordable. Eso, chicos, quería proponer algo y me dicen si les tinca o no. Como no es una serie tan larga, ya tengo abierto acá una wiki sobre Planetary. Entonces pensaba así como pasar, como que a lo mejor antes de entrar como a escarbar con más detalle, así como pasar bien rápido, número por número, dando como impresiones bien rápidas, porque de verdad cada número tiene una cosa distinta. Bueno, dale, veamos qué resulta. Y yo creo que cada uno tiene como sus números favoritos. Yo creo que Planetario da como para tener. Es que si hablamos 2 minutos por número, vamos a estar ya más de No, por una eso la hora. idea es que sea como súper rápido. Por ejemplo, a lo mejor como el primero Felipe, así Rodrigo, luego yo, luego Ancani. A ver, no, antes de eso, a ver, cada Puta, uno no me diga, acuerdo todos los números. antes de empezar, No me atrevo. cada uno una vuelta rápida a su número favorito. A ver si se acuerdan así. No me acuerdo el número, pero No, obvio es que no. como, es como el 8 y el 9, pero es la parodia de Vértigo. Bueno, ese número. Ah, cuando está desaparecido el que es como Constantín. Sí, Sí. sí. John no me acuerdo cómo se llama. John algo se llama. A mí, el que me había quedado marcado, ahora, el que más me acordaba como de principio a final era el del origen de Yaquita, con este Tarzán y esta ciudad africana. No sé por qué me había quedado tan grabado ese, como esa aventura. Pero ese era el que más me había gustado, como que lo tenía muy guardado y estaba esperando, no me acordaba en qué momento del cómic tocaba leerlo, pero sabía que era después de que Laia ya tenía los recuerdos, pero
Pero ese me acuerdo, me gusta harto como esa vuelta que al final ya aparecía Yaquita como que, oh, así como, que me acuerdo la revelación y un poco toda esa Claro que aventura se y había anunciado en un momento cuando recién recuerdo, lo recuerdo y dice, oye, así como pendeja mierda, yo te cambié los pañales a ti, así como. claro, ese me acuerdo que me había marcado harto como de, oh, como que es más sencillo, es más terrenal, como que no tiene multiverso, no tiene gran amenaza, es como pero me gustaba harto ese, un poco como con más sentimental, como el primer amor de Laia, pero que vuelve como a verla como 18 meses después y tenía un hijo con el tipo que ella consideraba un idiota. Como que todo eso, como que me acuerdo que me había marcado así como, oh, que lata por Laia, así, pero sale Yaquita y como que era todo bonito, así como y se destruye la ciudad, o sea, se cierra, muy no sé, a los inhumanos cuando se cerraban, así, no sé. Bueno, ese, me alargué. Y el que más me gusta es cuando muestran el origen de uno de los villanos que es el equivalente a Johnny Storm, que es como se llama, que son los antepasados, son vaqueros. Y, Así, y uno da a entender que uno es el llanero solitario. Sí. Y después pasan los años y el hijo del llanero solitario era la sombra de Shadow. Y todo ese número es solamente como para esos como cómics de vaqueros, ¿cachai? Tiene todos esos clichés y se revela que al final el weón estaba tan picado porque él era hijo de una relación externa de la... Porque todo ese linaje de vaqueros iban a ser, ¿cómo se llama? Iban a ser destacados. Pero la señora de la sombra le puso el gorro y con otro personaje que era normal y de ahí toda esa línea de sangre se normalizó porque en el cómic también usa ¿cómo se llama? El concepto de los bebés del siglo, que son estas personas que nacieron justo el 1 de enero del 1900 me parece, o algo Sí, así. 1 de enero de 1990. No, perdón, 1900, eso. Claro, 1900. Entonces, todos los que nacieron en esa época se llaman los bebés del siglo y envejecen, ¿cómo se llama? Más, ¿cómo se llama? Lentamente y tienen otras habilidades. El Aya es uno de ellos, menciona la de Authority también. Y El loco, el que aparece al principio, ¿cómo que se llama? El, el hombre el de que estaba Brass, basado en Doctor Savage. claro, Axel Brass. Axel Brass, claro. Entonces, todos esos personajes, hasta esa fecha, todos los que aparecen como bebés del siglo, hoy son bacanes estos personajes, son muy buenos. Y justo este one estaba picado porque no habían, lo que le correspondía por derecho no se lo habían dado, entonces se había vuelto malo. Y esa relación cuando se pone la máscara, ¿cachai? Con el hollín de la pólvora, entonces, hoy para mí era Chef Kiss para arriba al cielo. Me encanta ese número, el número que más me acuerdo, fue el que primero que me recuerdo cuando pesco el tomo, sé que pienso en ese número porque es muy bueno. A pesar que igual hay otros números también bien bacanes igual entre medio. Y el mío es cuando encuentran como este cadáver flotante de como Galactus y mandan como a la sonda a explorar y pillan a los ángeles y toda la cuestión y que estaba uno de los cuatro estaba como metido ahí la cosa. y que en el fondo como que era como un montón de civilizaciones que se daban y era como, oye, bueno, aquí pillamos como un santo grial para planetaria, así como la guapa bacán. Y Snow decide como sacrificar toda esa wea para deshacerse del loco. Lo encontré, y que eran, creo que fue uno de los pocos como capítulos que son como doble de Planeta, eso, como el 18, el Sí. 19 creo, o 19 y 20. Y yo lo encontré genial porque el arte de ese capítulo, como cuando te muestra los paisajes dentro de esta criatura y las formas de vida que viven ahí, lo encontré como muy espectacular y dije como, oye, qué cuático como lo que estamos viendo acá. Eh, Creo que ese fue para mí como uno de los más impresionantes y además como las decisiones que se toman, como en el fondo al final ella termina siendo casi como, termina actuando parecido como los cuatro actúan. Lo encontré interesante como ese paralelo cuando termina como diciendo, oye, recuperó la memoria pero siento que no es el mismo, así como no me,
como lo lejos que podría llegar el Aya para parar a los 4. No, lo encontré muy, muy, muy bueno. Antes como de entrar como a ya la serie en sí, yo creo que, porque hemos hablado mucho así como de los personajes, pero no, voy a hacer un repaso súper rápido de los protagonistas. El Light Snow, que tal como lo describió Ancani, es como uno de estos bebés del siglo. Como el personaje que viene a ser el protagonista, que se viste completamente de blanco, que tiene, durante gran parte de la serie no tiene recuerdos completos y que tiene la habilidad de congelar cosas al instante. Se puede quitar como la temperatura de las cosas, claro. La segunda protagonista es Jagita Wagner, que ella viene a ser como un metahumano en sentido más tradicional, que es la mujer del grupo, que es hija de uno de estos bebés del siglo, y como tal tiene como la habilidad más tradicionalmente como de superhéroe, como super velocidad, super fuerza. Es la hija de Tarzán. Claro, es la hija de Tarzán básicamente. Y el tercero es The Drummer, el baterista. Es un tecnópata, que como parte hacia el final de la serie, así como se revela cuál es el origen de él, pero se llama, y no, el baterista no es como el apodo, es su nombre, es como él, Pero el nombre de. digo, porque se llama Juan Baterista, una cosa así. Pero el nombre, segundo nombre, apellido, baterista. El baterista. Y es, ¿cómo se llama? Y es visualmente es Casadai. Si buscan una foto de John Casadai, es el baterista. ¿En serio? A ver. ¿Sí? El- Pero claro, igual, y que es como el que al principio uno mira más para el huevo, pero que es como todo como el cerebro detrás de muchas de las operaciones. Pues, como. Claro, porque es un tecnópata y que efectivamente usa baqueta. claro que ¿Ya? el ritmo como que lo calma un poco porque recibe de todos lados las señales. Claro, por ejemplo, y el primer número de la serie son 27. Claro, es la introducción de Lee Snow y también, bueno, del grupo Planetary. Y también que esto no es como una agrupación nueva, sino que ya existió como en el pasado grupos de gente tratando de unirse para hacer algo extraordinario. Eran Estando como como todos los veo, héroes pulp y que los mataron los superhéroes que llegaron de otro universo, que era como la Liga de la Justicia. claro, básicamente es como la versión como de este universo como de los Illuminati, pero no cagándola menos. Y claro, que se enfrentan como con una versión alternativa de la Liga de la Justicia. Que igual es Claro. como un comentario de la industria del cómic, que es como, bueno, llegaron los superhéroes y sacaron los héroes pulp. Claro, porque todo el grupo como original, donde estaba Axel Brass, que es como el personaje que se encuentran los chicos de Planetary en esta primera aventura, viene como del grupo de los personajes Polpo, que por Está ejemplo está Axel Brass, Tarzán, el género solitario, está este que era de Shadow, creo que el que el tiene Sí, Shadow. máscara. po. Está el de Shadow y hay como un personaje que, bueno, que sale poquito que se parece como a Flash Gordon. Está Sí, todo hay el rato. sí, hay una que es aviador, que no sé, debe ser como una especie de las De cómic enemigo, de una cosa. aviador de la época, si hay mucho... Está de Spirit, que es como derechamente es igual, solo que sin Igual, antifaz. Sí. Sin antifaz. Y ahí está Fu Manchu, que también tiene después. No lo cacho. ¿Cuál es El que ese? tiene los dedos largos, pues, el que era como Ah, rubio, que ya, le colocan perfecto. acá, pero en el Ahí fondo. lo veo, ahí lo veo. Que es Era como. el papá de la loca de la industria hard. Claro. de Anna Hark. De hecho, todos los personajes que al principio, bueno, salvo por ese como Flash Gordon y el aviador, después tienen más peso en la trama. Tienen más. Como que su legado ha continuado. ¿Cómo se llama? Quizás no como ellos esperaron, pero continúa. ¿Cómo se llama? Brass vuelve, es el único que queda vivo. Que nunca entendí por qué tenía las patitas como, como secas, así como que se le habían secado los pies. Pero el tipo había estado como 60 Además, años en la misma posición, Yo había esperando entendido que. como que había quedado lastimado después de como de la pelea con la pseudo Liga de la Justicia. sí, Claro, como que le Claro, enseñaron a cerrar heridas, pero nunca le enseñaron a regenerarse, parece. claro, sí, yo también entendí lo mismo. Fueron como su herida de la batalla y no, nunca paró a Ya, porque recuperarse, los por lo brazos menos. los tenía el buen cuáticos todavía, pero sí, es como esto cuando faltas así, cuando no Skip vas a leg, No lunes de tiene pierna. piernas. skip leg day. claro. Y en ese mismo número también se revela otro como de las grandes cosas, como hechos dentro del cómic,
esta sangría o este multiverso no es un número infinito, es un número exacto de multiversos que están dispuestos en la forma de un, ¿cómo se llama? Un copo de nieve. Entonces, ¿cómo se llama? Estos personajes como tipo Pulp, ¿cómo se llama? Han creado una computadora cuántica para calcular esta cuestión y que es un concepto súper de ciencia ficción, así con base. Y se dan cuenta que estos que pueden venir personajes de otro universo y ahí aparecen, ¿cómo se llama? Esta pseudo Liga de la Justicia que es la Liga de la Justicia. Claro. Y de hecho a Flash lo matan, muere como la típica forma que muere Flash en la Corriendo. weá de Ley Infinita, así como Se hace- transformándose en un esqueleto así. Claro, puede corriendo, pero así a mucha velocidad. Y Claro, todo y eso en ese puro En número. un número así. y ese era el puro uno. Ahora te darían una miniserie de 6 números para explicar todo eso. Bueno, Sí, el número 2 es la cuestión de los kaiju, que Claro, está todos los- Godzilla. Eso mismo, los monstruos gigantes. también es uno de los números que me gusta harto a mí porque, bueno, porque son, uno reconoce que, ¿cómo se llama? Por derecho no pueden meter a Godzilla, pero Godzilla está ahí. Bueno, es Morra y es Godzilla. Es como entre Godzilla y Reptar. Está Godzilla, está Mothra, está el de las tres cabezas, ¿cómo se llama? Que apareció en la... Ghidorah. Ghidorah, claro, están todos los monstruos. Y lo que más que yo no lo había captado, el personaje japonés que aparece está basado como en Mishima, que fue como un revolucionario de derecha extrema de Japón, que fue cuático la ¿Qué hizo esa historia. weá con Gat Nervioso? No, que el loco trató de hacer como un alzamiento en Japón, porque el loco es escritor. De hecho, Ay, sí me acuerdo. Yo vi eso, que después como que al final el loco se termina suicidando, creo, sí, la pues weá, ¿no? escribió una arenga. ¿Cómo se llama? Porque el loco era escritor y tiene libros buenos. De hecho, Boris creo que en nuestros reportajes que le hacen escoge unos libros de Mishima para leer mientras, no sé, viajaba por el país. Y el loco se supone que escribió una arenga que iba a levantar el ejército japonés para instaurar de nuevo las normas antiguas que se estaban perdiendo. Y cuando no lo pescaron y se rieron de él, el loco se mató. Sí, el loco se suicidó. Y ese era como el mismo objetivo que tenía el tipo de la isla. Solo que se encuentra con estos kaiju y después se vuelve como loco y dice, pues me los voy a comer para que me den poder. Ya me comí a mi polola hace un tiempo en un bar de no sé qué, güey, y era como, ok, ¿qué estoy haciendo aquí? Tercer número, una mezcla de películas de Hong Kong con el Hoy demás. ¿Cómo? Sí. El fantasma vengativo, el que era como una supercomputadora que guardaba la alma de los weones cuando morían, así como gente que quería cobrar, que era traicionada, y después el fantasma cobraba venganza. Es un cliché de las películas de Hong Kong de detectives, pero justificado por así. Que siempre se repite esa cuestión y como que este número les da, ¿cómo se llama? Que todos estaban relacionados, porque era, no sé si era como una maldición, pero era algo que siempre pasaba. Siempre Y claro, y tú para descansar en paz tenía que llegar a otro weón, po. Tenía que pasar otro policía traicionado. Claro, tenía que ser un policía traicionado para que cumpliera como que Y que era al dando parecer no vueltas. era algo tan raro porque no duraba mucho tiempo en el cargo, entonces Claro, parecía bastante común que Un policía honesto lo maten, ¿no? ya, claro. Homenaje a las películas de Chow Yun-fat Jong-gu. y Jong-gu, claro. De hecho, Número. sí, las escenas de acción son muy Jong-gu. Sí, son muy... Claro. Pero si se fijan, mire, ya va, como, sí, bueno, segundo número, las películas como de monstruos gigantes como de los 50 y de los 60. Ahora ya tenemos Hong Kong, así como de verdad como se agarra de todo Planetary. Sí, pues ahí uno se empieza a dar cuenta que esto, como que la escala es más grande de lo que uno podría pensar. Claro. Número 4, entramos directamente ya como en el terreno de como de temas multiversales y por lo que estuve leyendo por ahí, se hace harta referencia en el cuarto número a la versión del Capitán Marvel, pero no el de DC, sino el original. ¿Cuál Capitán Marvel? ¿Cómo se llama? El que se quedó con el nombre, el que le dio cáncer. El original, el ¿cachai? El que por el cual el que le vendía más que Superman y que por eso lo tuvieron que demandar. A esa versión. Shazam. Claro, Capitán Marvel, sí.
Ay, ¿verdad que tienen una Z por ahora que lo pienso, el weón? Como... Sí, hoy se me O había tiene, ido. tiene como el rayo en el Sí, traje es un y en rayo. el pecho. Y, claro, pero no hizo una palabra así como para. No, pero se transforma como en un ser ultra avanzado. Sí, porque ese es el que tiene contacto con la supernave que podía viajar a través del multiverso. Y que dan a Sí. entender que es la que causa la destrucción de los dinosaurios cuando llega a la Tierra. Así, este número después agarra harta importancia. Pues, como Sí, que es un pasa. número Como verdad. que quedan nada y no pasa nada, así como que se dice así como, tengo que encontrar a 6 superhombres para que... Y tú dices como, oh, aquí va a agarrar algo así como, va a tomar esto y va a ser importante y no pasa nada en chorrocientos capítulos, así como que la wea que ahí bota. Y El después personaje no aparece más, no se habla más de él. hasta el final, que el final es muy importante para el número final. Sí, Claro. Número 5. Habla sobre el pasado de Axel Brass. Es bueno el Ah, y personaje de Axel Brass. es cuando, claro, cuando se está entrevistando con él en el hospital. Claro. y ahí también sale como. Este sí que es Shazam. Perdón, bojeándolo, no me acuerdo qué importancia tenía. Ese Sí, sí, el modelo Shazam típico. es como un Shazam Que- Flash Gordon, así como Claro. rubio. Pero es como es una condensación de los héroes populares y los héroes pop de esa época. Sí, Pero ¿no? Y ese capítulo es muy pulp. De hecho, tiene imágenes como en blanco, o sea, como en sepia y negro. Sí, sí, con típico esos relatos que era como el dibujo más un par de líneas de diálogo, o sea, con la historia. salen peleando como con estas razas subterráneas. Y, Y es donde empiezan los primeros cuestionamientos, pues como de las memorias de Laia, pues como, oye, ¿dónde estaba yo en esto? No, yo estaba en lo mío, estaba ocupado, pero ¿verdad? El weón como que no se acordaba de nada, pues estaba para la cagada. a mí es el personaje de Brass igual le lo encuentro acuático porque cuando le dice tiene como superpoderes que no son tan espectaculares pero que son muy cuáticos. Por ejemplo, que él suprimió la necesidad de comer y una pura wea así. Y, Claro, son como, ay, que el tipo maneja ¿cómo se llama? Su cuerpo de tal forma que ya no necesita comer. ni descansar, ni nada. Claro, y lo enlazan con el primer número que el loco estuvo echado ahí con las pistolas arriba como por 60 años, esperando que alguien ¿cómo se llama? Lo encontrará. Claro, lo encontrara. Número 6. Y uno de los que me gustó más de la serie, que se llama, el número de este número 6 es 4. Y relata como el origen secreto de los villanos en este caso. Y que hace como es como explica la teoría conspirativa de los procesos como del plan espacial en el periodo posguerra, así como de una forma muy loca y que tira la mecha y que de verdad me encantó. Este es el de los Cuatro Fantásticos. El origen de los cuatro, que aquí, esa es la gracia, los grandes villanos de Planetary son una versión malvada de los Cuatro Fantásticos, donde los weones como que y siguen manteniendo su rol de somos como los exploradores del multiverso, pero en el mal sentido, pues estos weones son como los exploradores, pero como para mantener las weas ocultas, para usarlos para su beneficio, de los Cuatro Fantásticos como de Marvel, que la gracia es que usan estos conocimientos para ayudar a la gente. Claro. Yo Pero cuando, este número parte de la gracia, porque esto después se profundiza más adelante. Pero acá te muestran cómo es la base de poder de donde lo sacaron. Donde te muestran, no, la carrera espacial que ustedes vieron como por la tele, ese era el show, era el glamour. Pero esta fue la verdadera guerra por el espacio. faltó que saliera Kubrick nomás filmando la wea falsa, el alunizaje Claro. falso. Yo cuando leí la primera vez este número, no tenía idea quién eran los villanos, porque hasta este número no hay villanos. Solo hay como misterios nomás que resolver. Y dije, oye, ¿qué está pasando acá? Decía yo, estos son los Cuatro Fantásticos. Y van a ser malos. Y después son súper malos los buenos. Pero después Sí, aquí se enfrentan con la antorcha. claro, con la antorcha humana. El equivalente. Lo único que le tengo crítica es que los nombres de los malos no son tan pegadizos como los originales. A mí se me olvidan. El único que me acuerdo es el señor Fantástico, Downey el apellido. Pero de los otros no me acuerdo. No, me No, cuesta. el Leather, la antorcha. La antorcha, William claro. Leather. Y el de la Sue Storm era como parecido, era como Susan. Era, Claro. Kim, Era como ahí está, Kim Suskind. Claro, Pero claro, después. y la cosa era algo green. claro, Claro, Jacob Green. Green.
Green, Jacob Green. Y no eran familia, todos estaban completamente. ¿Cómo se llama? No tenían relación familiar entre ellos. Aquí juega harto con. Aquí veo que la carpeta que dice 4 le dibuja como la esvástica. Y de repente también cuando dibuja el 4 se nota, se identifica como el FF, así como. Claro. Es Claro. que yo creo que eso lo hace como con su onda, porque creo que lo hablamos la otra vez, cuando hablamos de, ¿cómo se llama? De Monster, de Barry Windsor Smith. Gran parte de la carrera aeroespacial de Estados Unidos se fundó con científicos nazis. Gente que, de hecho, está ¿cómo se llama? El inventor del cohete a propulsión. Claro, el proyecto, ¿no? ¿Cómo se llama? Proyecto Paperclip. Claro, él también, ¿cómo se llama? Él fue un científico que, claro, Hitler quería cohetes que viajaran desde Europa hasta Estados Unidos sin escala, ¿cachai? Y ese era como el objetivo, pero cuando perdió la guerra, todos estos científicos fueron, ¿cómo se llama?, absorbidos por Estados Unidos y se usaron esos conocimientos para la carrera espacial. Entonces, por eso yo creo que por eso todos son como tienen esas como simbologías nazis, los trajes que tienen como un simbolito como en la cruz ¿cómo se llama? La cruz de hierro. De hecho, en la portada salen como sale es como el reflejo de un casco o algo así y se ve a un lado la bandera norteamericana y al otro lado está como cruz de hierro, o sea, que no es exactamente la misma, pero te está diciendo eso. Número 7, y ese es el que mencionaba yo. De hecho, hoy qué bueno el juego de portadas que tiene Planetary. Eso es una Sí. cosa que como que vale la pena en sí mismo. Hoy, eso, porque es el de. Ahí viene el que es con. Donde muere John Constantino, ¿no? Claro, de hecho la portada es como una... es Igual las portadas de Sandman. muy similar a una de las portadas de Hellblazer. O a las de Oye, Sandman, a las portadas que hacía totalmente, sí. estos collages que hacía el one de Sandman. Maquian. McKean, sí. Y de hecho aparece Muerte y Sueño, aparecen con una banca alimentando palomas. Aparecen Sí, caleta de es que es una personajes. escena que aparece en Sandman. Entonces la referencian de forma directa. No sé, en el funeral están como todos los personajes de Vértigo ahí. Está Y Está la Suave, Rosa del Pantano, está Aníbal Manta, Grant Morrison. está Doom Patrol, claro, ahí. ¿Cómo se llama? En este número, aquí yo aprendí, oye, que Warren. Está Grant Morrison, Sí, Está Grant Morrison. no me había fijado. sí, Está está Grant Morrison al lado de Al Iron lado Man, de y la Aníbal otra, Man. ¿cómo es que se llama? Porque aparece con Iron Man a un lado y al lado aparece con otra loca que creo que no otro sé. personaje que le hizo, pero no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo, eso no lo ubico. Pero mira, en este número también uno, ¿cómo se llama? Aprende que como Ellis te tiene harta fe. Porque el personaje después, ¿cómo se llama? Vuelve el John Constantine que estaba muerto, entre comillas, y se transforma como en el siguiente paso de toda esta seguida de personajes Vértigo. Y es nada más y nada menos que Spider Jerusalén. Y yo leí esta web y caí en la risa. La primera vez que lo leí, no, claro, no cachaba que era porque no había leído como Transmetropolitan. Pero después, oye, que se tiene fe este weón, dijo que. Pero ¿sabes que estuve leyendo? Que en el guion original el one trató que fuera otro personaje y John Cassaday lo cambió. Ah, sí. Sí. Ah, o sea, casa de él que Sí. le Claro, es tiene que fe. pero lo que pasa es que se lo tiró como talla, ¿cachai? Porque obviamente como conversando, porque Warren Ellis tuvo un run en Hellblazer, que no duró tanto, pero lo tuvo. Y claro, entonces, por ejemplo, probablemente tienen que haber tenido una conversación sobre cómo él vería, como el progreso del personaje como para más adelante. Y lo dijo uno así como si fuera por mí, como que es como Spider Jerusalén. Y John Cassaday como broma lo dibujó como Spider Jerusalén, po. Yo se lo hice igual con los mismos tatuajes. Lo único que no tiene parecido son ¿cómo se llama? Los lentes nomás. Sí, Pues pero yo no, sí, un yo poquito- no me leí Transmetropolitan. Pero el Eh. fondo es protagonista de Transmetropolitan, que otro cómic de Warren Ellis. Ya. Y el villano, no, Esa- un alcance igual, el villano es un superhéroe. Sí. Que ¿cómo se llama? Que lo estaba buscando a este John Constantine y cuando aparece como que le recrimina que lo ha deconstruido, una cosa así, como Sí, que y
Yo solamente quería tener aventuras felices, no quería estar acostado, despertar con prostitutas Thai, todo meado en un barrio pobre, no sé dónde. Y es como, claro, por lo que pasó mucho en los 80, porque estos autores agarraron personajes como que pescaban poco y lo hicieron más oscuros, po. Que fue como el efecto que ocurrió después de el éxito de Dark Knight Returns y cosas así, pues Sí. como todos los superhéroes tienen que ser oscuros y con un pasado trágico. Claro, Y, eso es lo que pasaba cuando los transforman en un músico de jazz, claro, en a un ti. crítico de jazz que ya no es radioactivo. Oye, y tiene, también tiene una de las grandes frases que es como, míralo, dice, mira ¿No esta saben gente, algo ridículo? claro, ¿no? Y mira lo deprimentes que son. Puta, ¿cómo no van a ser, no van a ser deprimentes si nacieron en Inglaterra en los 80? El Con gobierno más, que tenían. claro, y le echa la culpa a algo, a la Margaret Thatcher, y, güey. Sí, pues literalmente pues dicen en un momento como hay estudios feministas que dicen que como que ella ya estaba tan lejos del árbol como que poco menos se podía considerar una mujer, una wea así. No, Claro, pues, es bien choro el número. Sí, bueno, Número 8 y otro también que fue súper bueno, el que presenta, así como, el que hace homenaje a las películas como de monstruos gigantes del año 50. sí, o es el de la ciudad cero, Sí, el de la Ciudad Cero. con la mujer es cuático gigante, ese la número. hormiga. El miedo a la radiación. Todos esos monstruos eran como el miedo a la radiación. Y que era acuático porque aquí se sabe que era como un experimento también relacionado con los cuatro, pues. Sí, y era como una especie de campo de concentración, ¿no? Tiene varias cosas este número igual. Claro, sí, por eso, si bien es como un homenaje como como estas películas bien kitsch de esa época, también como la forma como agarrándolo un poquito como lo que pasó en el número anterior, po, como deconstruye ese concepto. Por ejemplo, como ahí muestran de como una persona gigante, y que había colapsado bajo su propio peso y que cuando le abrieron era en su cabeza enorme había como un cerebro de tamaño normal, pero que tenía como muchas redes y bueno, y todo el nivel como de tortura que se generaba en Ciudad Cero. Claro. Eran como bien. Era tortura básicamente, sí, por eso digo, era como un campo de Sí, po. concentración. Y era muy. ¿Cómo se llama? Muy en paralelo con lo que pasaba en los años 50 en Estados Unidos, porque en esa época habían, ¿cómo se llama? La casa de los comunistas y de toda la gente que no se alineara con los valores de Estados Unidos. Entonces toda esa gente la tiraban como a esta, ¿cómo se llama? A este rancho donde lo hacían experimentos con ellos. Es bien político el número sin decirte que lo es. Claro. Número 9, Planeta Ficción. Ay, este número Eh, es. ¿Podéis repasar? A ver. Este El número igual. 9, el que cuando dicen como que llegó viene llegando una nave espacial con 4 integrantes, pero en el viaje de ida solamente iban 3. Ah, y que llega una wea que fue como una creación de un mundo literario. Claro, de hecho se supone como que la lógica de esto es que en este caso los 4 habían creado un universo de ficción y que habían mandado una nave a ese universo de ficción y habían traído una persona desde ese mundo de ficción. Y este era el capítulo que es como un flashback donde aparece Ambrose, creo. La Claro, muerte de Ambrose, claro. claro. Correcto. Que no nos hacemos, no cerramos este cabo suelto hasta el último número. Claro. Que Ambrose es como era el. O sea, a Hasta ese esa. entonces era era el anterior de Exacto, Elijah. claro. Claro. Era el Elijah que habían perdido. Y uno, como lector, infiere, el Elijah es el reemplazo de Ambrose. Hasta. Claro. Buen número igual, sobre todo porque es como un homenaje a Julio Verne, igual. Tiene una El, escena que es de Matrix. Sí, Así sí, como totalmente. Juan disparando balas en Matrix. Es claro. totalmente Matrix, hasta le ponen el efecto ahí de. De hecho, hablan de- de la Matrix. Hablan de Matrix en el capítulo. Sí, también. Y Claro, cómo sea el mecanismo para enviar esta nave era como una pistola, como un cañón gigante. No, eso es después. eso después. Ah, estoy adelantándome, ¿verdad? Sí, Sí. claro. Sí, Este es, toda la razón. este es uno de los capítulos importantes, el capítulo 9. Capítulo 10, uno es como que, oh, es como penita,
el capítulo que hace homenaje a, no, nuevamente a personajes de DC, en este caso específicamente a Wonder Woman, Linterna Verde y Superman. Claro. Oh, este es cuático porque este te revela así como, oye, bueno, estos buenos de los cuatro en verdad son malos a cagar, weón. Este es bien trágico este. Es como son 3 abortos en uno. Que Es como los cuatro nos privaron de estos héroes en nuestro mundo. Eh, sí, no, para la lo, caga. lo que más me gusta es, bueno, cómo está Wonder Woman que aparece, pero ¿cómo se llama? El de Superman que no sea humanoide, que sea un alien. Me Claro, gusta Claro, esa. como un gris. Claro, claro que es como un Z reticule sin los ojos, pero como que me gusta esa idea de que sí, Y que eran sí, los mismos que habían aparecido en el capítulo 1, si tú te fijas, pero de otro multiverso. claro. Esta es la versión de este universo de esos héroes. Ahí se explica por qué nadie los detuvo. Nadie detuvo a los 4 en su momento porque se habían deshecho como de sus mayores amenazas antes de que pudieran ser creadas, por así decirlo. Claro, y en todo caso, pero por eso es como, es lo trágico, porque aún así como te demuestran con cada de estos personajes como el encanto que tienen cada uno de estos. Te muestran, por ejemplo, lo bonito que es como el concepto detrás de las linternas verdes, de lo especial que puede ser. Bueno, el mismo tema de Superman, como Claro, que es como el último trocito como de un mundo muriendo, y también en el caso de Wonder Woman, la opción de como de una perspectiva diferente. claro. Está bien condensado lo que representan cada personaje. En sí es lo que están matando estos otros villanos. Un buen Claro. número igual. Bueno, El bueno. número 11 es una mezcla entre James Bond y los cómics Nick de Nick Fury Fury. De y Nick Chip. Fury. Sí, tiene una portada que es de Steranko. Así, esa portada es de Steranko literal así. Stone. John Stone. John Stone, claro. Sí, tienes razón. Bueno, aquí estoy con el cómic repasando todo lo que comentan. Totalmente. Sí, es una Muy- portada de Steranko, sí, pero, y divertido igual el número porque tiene como hartos gadgets del personaje, tiene Está lleno de tonteras chicas, así como. digo, y sacan cosas de la uña, después tiene un disco, un compact disc, y después saca su pistola, que es una pistola igual chiquitita, ¿no? Es como la de James Bond, no es una Y ese cosa que... personaje igual es bien importante para la trama. Sí, eso es lo que yo creo que es como notable de esto, como si bien se logra hacer un capítulo unitario donde en Planetary todos los capítulos son interesantes por sí solos, si tú los lees, van aportando un poco a la trama general. Claro. Porque uno Claro, cuando los lee en primera vez dice, estos son homenajes, son entretenidos, pero son homenajes. Y cuando ya tiene el puzzle completo armado, dice, oye, tenían su importancia, Como estuvo pensado esta obra, así como. claro. claro. Y este eh, número también es importante porque acá es donde empieza a Olivia revelarse los Stone recuerdos. empieza a recuperar la memoria. Sí. Claro. Y sabe quién es el cuarto hombre. Que claro, es el mismo, pero. Claro, el cuarto hombre que era otro personaje que nunca se sabía quién era, pero era un misterio dentro de Planetary. Que era el que financiaba todo, el que financiaba Planetary, ese era el cuarto hombre, supone. Claro. El número 12 es una continuación un poco de esto, como se empieza, como en este momento como se empieza a cerrar como el primer ciclo como de la serie y empiezan como a establecer las bases de lo que será ahora adelante respecto a Planetary y con Elijah ya sabiendo quién es. Claro, y un poco le hace su declaración de guerra ahí a los cuatro y sus nuevas intenciones al equipo. Es como, claro, es un número muy de solo el equipo conversando entre ellos nomás. Es como un final de temporada, así, una cosa así. Sí. Claro, es un final de temporada. De hecho, el tomo 1 cuando lo dividen en 2 termina en este número. Y que es bueno ese momento cuando sale a Central Park y hace el 4 con hielo, como avisándoles que ha recordado todo y que va a ir por Claro, en ellos. vez de ser un 4 con fuego, que era el típico de los cuatro fantásticos, Claro, Hace el 4 con el hielo.
De hecho, ahí si alguien no había entendido que los malos son un equivalente a los Cuatro Fantásticos, ahí queda bastante claro. Claro, ahí ya no hay como... Siguiente número, y que de nuevo es uno de los números que también me gustaron harto, ahora que vi la portada me acuerdo diciendo, ¡ay, qué buen número! El número 13, que es el homenaje a la Liga del Hombre Extraordinario. Oh, qué bueno ese número igual. Hoy muy bueno sí. Son puros Tiene- personajes literarios. Claro, Loco, y básicamente te muestran como la versión como del siglo XIX que fue, pasó Ahí cuando se encuentra con James Bond, o sea, perdón, con Sherlock Sherlock Holmes. Holmes. con Sherlock Sherlock Holmes Holmes, y con con Drácula. Drácula. ya Drácula lo hace pico. Sí. Eso es súper chistoso y terrible. Porque Drácula igual es presentado como un tipo bien así depravado y habla con... Como que... Como que tiene una leyenda detrás. Y el tipo lo conquista y chao. Se Maldito. deshace rápidamente de él. Ay, Pero la personalidad de Sherlock Holmes está muy a punto, encuentro yo. Porque nunca se siente amenazado porque el AI ya los va a buscar. Los encuentra y toda esa búsqueda es como una especie de prueba que tiene me da por decir Sherlock Holmes. Y es como básicamente eres digno para que te pesque para hablar conmigo. Una cosa así. Sí, po. De hecho, comienza así en un flashback. Claro. Y ahí se revela que hay como una liga de también parecía a la liga de El los oro es pulpo. claro, pero estos son otros más sofisticados, por así decirlo. Claro, en realidad estos son como son como héroes victorianos o eduardianos, como son de esa época. Es que, ¿sabes qué? Ahora que lo estoy repasando, yo creo que el número se destila en lo que, en lo que le dice Sherlock Holmes al final a él, que le dice, hay que prepararse porque joven, este es tu siglo, le dice. Es tu siglo. Ellos son del siglo pasado, ya están viejitos, ya no pueden involucrarse ya más. Entonces le está diciendo que yo te voy a ayudar a que tú hagas tu cometido, porque es tu siglo, que es algo muy literal en el Aya, porque el Aya es el bebé del siglo. Entonces, es como un buen número como de pasar la posta. Una cosa así me da la impresión que quiso decir Ellis en ese número. El siguiente número, el número 14, y que también relata un poco más como del trasfondo antes de que él haya perdiera la memoria. Es como básicamente que el número que te muestran es por qué perdió la memoria y de qué tan, así como qué tan como molesto para los cuatro llegó a ser el Aya. Y además que hay, y además hay todo un tema con el experimento, como con un palo de una tecnología, un número flashback. Pero te muestran como como el por qué si llegaron a chocar Planetary con el grupo de los cuatro. Este es el de Thor. Claro, El de Thor. me sale Thor. El Thor antiguo que el alter ego tenía un alter ego y pegaba con un Con el bastón al bastón. suelo. Ah. Y sale también la mujer invisible, ahora que me acuerdo. Es Sí, la primera vez que se ve ella. ¿En sale cuál? con los lentes para poder ver. Sí, igual. Otro detallazo que, bueno, que creo que en la de Wells, en la novela de Wells igual salía que no podía ver, se queda ciego al estar invisible. No, porque la luz pasa a través de tu ojo y no ves nada. Así que, Claro. El siguiente número, número 15, y que también como es que es bien interesante, es un número como que está ambientado en Australia, en las rocas Aires. este es el número como el origen de la vida, una cosa así. Claro, Y aquí visitan a la familia de Ambrose también. Que tiene la hija, su esposa. claro. Y además, por ejemplo, hay como se habla como de un concepto como que efectivamente como existe, parece que como que en las creencias aborígenes en Australia, porque que tiene que ver como con el lugar, la importancia como de las rocas de la Jersey y como con el tema de los sueños, como con el espacio del sueño. Eso yo recuerdo haberlo visto en otra parte, no me acuerdo en dónde, pero yo lo había visto antes.
que es como un espacio donde la realidad es más delgada. Me llama la atención porque también no es primera vez que no logro recordar, pero cuando leí decía, oye, esto yo lo he visto antes en el tema de los aborígenes australianos conectando con los sueños y todo eso. Debe haber algo ahí que no he leído, que algún día descubriré. Claro. El número 16 se llama Ark y es donde se entran en contacto con la hija del personaje que conocimos en el primer número, en este caso Ana Ark, que Claro. hasta este momento trabajaba junto con los cuatro, pero Laia la recluta a su lado y la forma en que la recluta. Sí, la mitad del número es casi mudo con una pelea que tiene ella también. Sí. Que es bien atractivo gráficamente, aprovechando ahí de nuevo de alabar a casa. Y ahí está esta pelea como de artes marciales fantástica. ¿Sabes qué? Acá hay otra cosa que igual rescato, que es algo que después se nota más en el personaje de Laie, que el tipo como que no es vengativo en ese sentido, ¿no? Porque era una colaboradora de los cuatro, tú perfectamente la podría haber matado, ¿cachai? Y se ha olvidado del tema, pero como que le da una oportunidad. Y algo que el Aya que bueno, lo vamos a ver en el último número, como que el tipo nunca se rinde con las personas, a pesar de ser un tipo bien amargado, como te lo presentan al principio. No se ve así como inmisericordia ante las cosas. Y este número es como te muestra un poco de eso, porque, ¿cómo se llama? Sencillamente pudo haberla acabado, tú decías, de hecho, yo pensaba la primera vez que lo leí que si te muestran la mitad del número de una pelea, es para decirte que el personaje se puede defender. Entonces va a haber otra pelea donde lo venzan o pasa algo, y no hay otra pelea. Nunca se, como que juega con la expectativa en ese sentido este número. Claro. Y al final del número hay un detalle como que me gusta, que precisamente no, en una de las páginas finales, cuando él la convence. Son como 4 viñetas que son iguales, pero en la tercera viñeta, Anark sonríe de una forma súper ligera. Claro, Es un recurso que en algunos autores como lo explotan en demasía, dígase, Bendis, pero acá está bien usado. sí. Bueno, y sale el personaje, ¿cómo se llama? El Shazam cósmico. Sí, el Shazam cósmico vuelve nuevamente, aparece de nuevo. Y es como se llama. Y da a entender como que estaban enamorados, pero es algo ambigua la relación de ellos en ese sentido. Nunca se explica bien, pero se da a entender. El siguiente número, y este es uno de los que fueron, de los que salieron acá, pues el número 17, es un homenaje entre Tarzán y también con un toque de Black Panther sencillo. Sí, de todas maneras. No lo había pensado, pero tienes toda la razón. Sí, la portada es muy tarzana ahí, peleando con una fiera un poco eh, exagerada, ¿no? Como dientes de sable. Eh, y bueno, aparece este personaje de Tarzán, aparece esta ciudad oculta. Un poco, como decía, pues termina siendo la revelación final es que es la historia del origen ahí de Yaquita, ¿no? Que era la hija de Tarzán y de esta mujer científica ahí de la ciudad oculta aquí de África. Eh, Es como el número más humanizado sí, sí, por de. eso digo que es porque me gustó así, porque es como más. Es una aventura mucho más terrenal, a pesar de que parezca serpiente gigante y ciudades ocultas y qué sé yo, pero claro, un poco aquí como se enamora Elijah y cuando vuelve un poco un poco la ciudad tenía prohibido un poco mestizarse, está prohibido que hubiera hijos de afuera, un poco ellos eran recesivos y se iba a perder un poco toda sus genes. Bueno, y no quería mantener un poco la raza limpia y cuando nace esta hija de Tarzán, ¿no? De este lord inglés, la ciudad se cierra un poco para nunca más tener contacto exterior y el hijo, la hija la echan a morir y ahí un poco la ella la rescata y ahí tenemos el origen de Yaquita. Que no, ahí debo decir, me sobrecogió en su momento cuando leí hace ya 9 años. Me gustó bastante este número y lo acordaba con harto cariño un poco como toda esa
Este número igual tiene un detalle muy bacán que dicen que Tarzán era un imbécil. Me encanta esa wea. O sea, no es Tarzán, pero lo que pasa es que el personaje de Tarzán igual es como medio problemático ahora, sobre todo, que Tarzán profesa como esta weá de que el hombre Colonialismo. blanco, claro, el hombre blanco lo puede conquistar todo. Sencillamente porque es hombre blanco. O sea, el Tarzán llega, es criado, ¿cómo se llama? Por monos en la selva y se transforma en el ser, ¿cómo se llama? Como en el líder de la selva, el solo, ¿cachai? Y Porque es blanco. claro, porque es blanco, que es algo que se ve mucho en la ficción antigua. Siempre hay aventureros que son blancos, que van a lugares remotos y terminan en lo más alto, siempre. Pero acá Ellie se hace cargo un poco de eso y dice, no, este weón era un imbécil igual. En ese sentido, puede que sea muy bacán, pero igual era un imbécil. Ya. El siguiente número, y también fue uno de los que me gustaron harto, a pesar de como que no es tan como relevante para la trama, pero siento como que encapsula muy bien la misión que tiene Planetary como serie, el número 18. Es el número donde te muestran como el primer viaje espacial, pero a mediados del siglo XIX. Que lo lanzan como Ah, claro, ese con es, un cañón ahí es en el la del cápsula. cañón. Claro, como que lanzan una nave espacial en forma orbital con tecnología de mitad del siglo XIX, dígase gravedad, explosiones, mucho fierro y cuero. Claro, y harto valor para meterse dentro de esa wea. Claro. No, igual importante la trama porque en este capturan a la antorcha, ¿no? Claro, Ah, de veras. Capturan la antorcha cuando van a recoger como porque, claro, ese número gira con que había un objeto que estaba en órbita y que ahora viene de vuelta hacia la Tierra. Y ahí se genera eso que, claro, que los cuatro, como todo lo que venga al espacio, no, para mí. Y lo usan como forma para interceptar a la antorcha. claro, este es el número como de homenaje a Julio Verne, pero también que sirve como pivote para varias cosas. Uno, lo que decía Felipe, que capturaban la antorcha humana, y otro que te explicaban también por qué lo que habían dicho en el número anterior, de que la carrera espacial venía de mucho más antes. Porque este número te dice que el hombre salió al espacio en los años que se publicó de la Tierra a la Luna de Julio Verne, una cosa así. Ujú. Entonces, tiene sentido que ¿cómo se llama? Que lo que habían dicho en el número anterior, como que la continuidad se empieza a armar sola, se empieza. Claro, y ahí uno se da cuenta como que no son solamente como homenaje sobre homenaje sobre homenaje. Se siente como que hay un tejido que conecta todo. Claro, Y aquí tú ya ves como que se empieza como la conclusión del cómic a sentar, po, con la batalla directa final contra los cuatro. Claro. Capítulo 19, Planetary, Misterio en el espacio. Y no, a ver, este es el número donde aparecen como los ángeles y en realidad es un número de más una parte. Claro, este, como decía Rodrigo al principio, es como de los pocos que son dobles, ¿no? 19, Claro, 20, que lo mandan a Los Ángeles y en el 20 tenemos a la cosa, ¿no? a la cosa. Con Crit. Con, con pero, está cagado con Crit en este cómic. Claro. Lo dibujan pocas veces, ¿no? Como que sale en una viñeta completa solamente. sí, Es pero que lo tratan como con harto misterio. es que es Claro. como un monstruo, es bien cuático el diseño porque, puta, Es como lo que hubiera pasado si la cosa no hubiera tenido los amigos, buena onda, para acompañarlo. para subir la autoestima, porque el tipo, ¿cómo se llama? Es como un monstruo, de verdad, sí, bien. Creo que sale una vez nomás así Sí, ah, a sí, cuerpo completo. la otra vez aparece como uno suma a los brazos, como matando gente, qué sé yo, pero no. Solo una vez aparece una página con el diseño completo. Tiene hartos conceptos bacán este número. Estos dos números en realidad es el tema de los ángeles que están como cartografiando la realidad, por así decirlo. Y al final les dan las gracias por la oportunidad, por haber, ¿cómo se llama? Y los aman, Claro, y los aman porque son ángeles, pues no pueden odiar. claro. Y dentro de ese mismo como nave, no sé si un planeta, un planetoide, una nave, ahí están pasando miles de cosas, salen como
lobos que se están comiendo el, ¿cómo se llama? Al Galactus, después salen como unos pseudo hombres. Hay todo un ecosistema como armado dentro de este cadáver. Claro, pues, como si de hecho lo dicen de forma explícita, es como ese objeto espacial es tan antiguo que evolucionó vida compleja al interior. Claro, es como bien. Estaba un concepto de ciencia ficción así hardcore del ¿cómo se llama? En la historia. Y es donde aparece este monstruo horrible que tiene como las. Tiene como los. ¿Cómo se llama? Los órganos afuera, así, es bien raro el diseño de la cosa. Y que eso es lo que otro que lo plantean como que es muy poderoso. Si ni siquiera lo combaten, dicen, no, tirémoslo al espacio infinito nomás y sacámonos de este Porque hueso. saben como que no es conveniente pelear con él, pues saben como que se les va a ir en collar. Entonces toman la solución fácil, lo dejan inhabilitado, lo mandan en un viaje de ida a otra parte donde no va a volver. Que si lo piensan me recuerda mucho como a otro que dibujó John Cassaday, pero que fue lo que pasa en Astonishing X-Men con Kitty Pryde. Ah, Claro, cuando la meten como en esa bala gigante. una bala gigante. Ay, no, yo todavía no puedo creer que algo tan ridículo funcionara también en ese cómic. Oye, y perdón, me voy a ir por las ramas, pero aprovechando, claro que este personaje es casi inmortal, pues, ¿no? La cosa. Que me acordé también al tiro de otro número que es de, no sé qué año, debe ser bastante posterior, que es de Hickman, ¿no? Que después de que un poco pasa la trama principal de los Cuatro Fantásticos, hace unos cuantos números, un número suelto donde el Mr. Fantástico va yendo al futuro. Y durante perdón por irme por la rama, durante el run, como que lograron hacer que la cosa tuviera una semana al año, volviera a ser persona, ¿no? O sea, persona normal, humano sin roca, ¿ya? Ah, claro. Y entonces Claro. por eso envejece un día al año. Envejece una semana al año, claro, Eso. ¿no? Entonces mucho más lento, entonces es casi inmortal, entonces se va viendo varios años al futuro y es el único de los cuatro que sobrevive mucho tiempo, es como todo un homenaje al personaje de la cosa ese número, es bien bonito. Y me acordé aquí con esto de lo inmortal que era este, este ser, pero grotesco en este caso. Paréntesis, cierre. El siguiente número, y que tiene una portada donde dice como ganadores para al mejor artista de Eisner 2004, así que no me extraña para nada. Es un número que es bien interesante porque hasta en este momento como el cómic se ha dedicado como a mirar para arriba, como el tema del multiverso, conceptos grandes. Pero ahora se va hacia abajo y entra un número muy místico y muy psicodélico y drogas. Drogaturas. Pero más que el tema de las drogas, porque no es psicodélico solo por ser psicodélico, sino que es probablemente el número más místico que de todo Planetary. Y se produce el enganche precisamente con de los primeros números, el de Hong Kong, donde teníamos este fantasma donde decía como que no hay un más allá. Y acá te dicen, sí, acá sí hay un más allá, pero funciona de otra forma. Claro que se contrapone un poco con lo que se había visto al principio con estos fantasmas que decían como que no habían ido al cielo, que se como que no existe un cielo. El del detective fantasma. Claro, y de hecho esto es importante porque básicamente se llega a la realización de que Elijah Snow no es humano. De hecho, un argumento que siendo más allá como de los niños del siglo, se supone como que el universo tiene como una cierta como forma de defenderse, ciertos sistemas. Y varios de esos sistemas son como precisamente como que dejan de ser humanos, que no entran como en el ciclo normal, que son otra cosa. Y eso en este caso sería el caso de Elijah Snow y también lo que pasa después como lo que pasó antes con este policía, como que son parte de estos sistemas como integrados para defender el universo. Es bien lógico el número. Este es el número de la. Cuando se droga, ¿no es cierto? Sí, Sí, de hecho Con una loca de pelo verde. Sí. quería un par de cosas. Esa viñeta siempre me dio mucha risa cuando dice las drogas que puse en su té. Y después las viñetas siguientes de vuelta a la página tiene una cara así de sorpresa. No me lo esperaba. Oye, ¿y este personaje alguna referencia a esta señora? Tiene que Creo que es serlo. como Doctor Strange o algo así.
por el Algo así, símbolo mira. que tiene al principio en la puerta. ¿Puede ser? Sí, yo pensé lo mismo, pero mira, ahí estuve. Acá Tienes dice, razón. claro, dice que se dice, está basada visualmente en Meredith Yayanos, violinista, teremista y vocalista de fondo de Vanity Set. Ya demasiado específico para No, no, es verlo una cuestión captura. demasiado muy específica y también, de hecho se referencia a un libro de Aldous Huxley que tiene que A ver las con puertas de la experiencia percepción. psicodélica bajo la influencia de la mescalina, o sea, drogas. Ya. El verde de la absenta, la mezcalín, tiene todo el personaje. Es como de estos números que probablemente yo siento que en algún momento Warren Ellis lo, no sé, lo conversó con gente como Grant Morrison o alguien así, porque Claro. suena como eso, porque como es un concepto como muy místico. Considerando que este momento el cómic se enfocaba más en ciencia ficción, este número es súper místico. Pero igual te tiene, guarda una lógica, porque eso es lo bonito que tiene, que, Ah, ¿cómo no, se claro. llama? Que te habla como de todo este misticismo, pero detrás de todo ese misticismo hay una lógica de mantener el balance y que el mismo universo se crea estos anticuerpos, ¿cómo se llama? Para mantenerse a flote, por así decirlo. Es bueno, pero volado, pero bueno. El siguiente número, y que tiene un detalle que me encanta la portada, que es como si la portada si fuera una portada vieja, así como que tiene la punta doblada, que está Sí, gastado Sí, por los tienes razón. bordes, y el que está dedicado al origen de William Leather, de la Torcha Humana. claro, el número que me gusta a mí, ay, qué bueno este número. Está lleno de traiciones, de, ¿cómo se llama? De giros. La tortura de William Leather. Claro, porque están igual emparentados con el número parte con la familia de este weón, pues de John Leder. Y que eran hombres de bien, por así decirlo, eran sheriff. Eran Texas Rangers, perdón. Ese era ¿cómo se llama? El concepto. Y se enfrentan con unos villanos que son de Downlings, que son, Los antepasados de... de Del Reed señor Richards, fantástico. claro, de Reed Richards. Y que son muy parecidos a la. No sé si ustedes han visto la película Tombstone, que trata de. ¿Cómo se llama? De. Ah, se me fue este vaquero famoso. Que tuvo un tiroteo en el corral. Que es bien famoso el tiroteo. Oh, se me fue el No, nombre. no, no, no cacho. Espérate, deja buscarlo para no dejarlos con la duda porque es exactamente lo mismo. El vaquero se llama. Les digo el tiro. Wyatt Earp, se me había olvidado el nombre. Wyatt Earth. Es como Wyatt se llama. Earp. Y claro, y los villanos son muy parecidos a los que salen en esa película. Son muy. De hecho, el personaje que salen también los Rangers de Texas, el de al lado se parece harto a Wyatt Earp, que es ese como de bigote. La cosa es que toda esta rencilla como que se empieza a acumular. Y el personaje que queda sobreviviente, el antepasado de la antorcha humana, recibe la ayuda mística de un indio. Que es como. Y tú decís, ya, esta weá es llanero solitario, no me estáis. No me estáis cuenteando, pero. Y como se llama, también es un número donde le dan ayahuasca. Y vuelve a salir la flor que aparece en el número anterior. O sea que los tipos estaban. Se le da a conocer como el patrón de la. ¿Cómo se llama esta cuestión? Del copo de nieve. Y ahí el hombre parte en una venganza contra los hombres de Downley que y todo el número es como. Tiene unas viñetas tipo. Estas historias de vaqueros antiguas, ¿cachai? Con el hombre montado a caballo. Estos como libros chiquititos, como suplementos que venden, así que son como historias como muy desechables de vaqueros que hay, así como. Claro, de ahí que lo que decía Fantasma, que la portada es como. Está arrugada, ¿cachai? Es como un número de esa época. Mm, Salen las pistolas, es bien violento igual el número, creo que debe ser el Sí, más violento. probablemente sí. Sí, ahí lo Bueno, googleé. considerando que el número se llama La Tortura de William Leather y que el número termina que le clavan unos lentes con aguja, Claro, es muy. Sí, Después, se fue el chancho ahí en la idea. sí, pero ¿cómo se llama? También dan paso como hacia adelante generacionalmente, y después el heredero de este personaje que era ¿cómo se llama? Como el llanero solitario,
se transforma en la sombra. Y el número cambia completamente, porque ya no. Cuando aparece este personaje está dibujado como en la sombra, que son puras sombras así, de alto contraste, por así decirlo. El personaje influye temor en los enemigos que tiene, porque la sombra sabe. Y, y ¿cómo se llama? Y el personaje está tan metido en hacer pagar en su venganza que la señora lo borre. Esa weá me da mucha risa, weón. No entiendo por qué Ellis como que lo desmitifica un poco a la sombra en ese sentido, porque el personaje es de estos personajes que nunca sientan cabezas, como Batman en ese sentido, Sí, ahora último no tiene como una pareja estable y todo eso, pero antes Batman no tenía pareja estable, ¿cachai? No, es que son parte del mismo arquetipo. Por ejemplo, cuando apareció Batman primera vez, que tiene mucha influencia pulp, influencia de personajes precisamente como la sombra. claro, de hecho andaba con las dos pistolas, igual parecido. Y cómo se pero a este caballero le ponen el gorro y ahí se revela que este villano está celoso de estos bebés del siglo, por así decirlo, porque él pudo haber sido uno de ellos, pero no. Él es el hijo legítimo de la sombra, por así decirlo. El siguiente número, y que me da risa en la portada, no sé si se alcanza a ver, ahí. Esa weá es Armagedón. Claro, El Snow es igual a Bruce Willis. él tiene muy. Sí, es totalmente Armagedón. Yo estaba pensando como en póster de películas genéricas, así de. Pero es totalmente Armagedón, no tienen toda Es la que yo razón. pensé lo mismo, hasta que vi, no, pero este es Bruce Willis, claramente. Ah, Claro, y es el número del origen de el baterista. también un buen Claro, y de número. hecho, como el contexto, el frame que se usa es precisamente como sí, como del batero hablando con Jaquita Wagner diciendo, oye, como que ha cambiado mucho Lee Snow, pero él dice, no, sabes que en realidad no. Como, yo le creo, yo confío en él. Es el que la portada es como de una película, ¿cierto? Como Sí, Sí, de puede una- ser. Eso estábamos comentando. claro. el siguiente capítulo, y que también tiene como una portada como de libro viejito, el capítulo 24 se llama La Guía Planetaria. Que se venía mencionando hace rato en cómic. Claro, La guía del 2025, o sea, de 1925, 1931. claro, se supone una de las cosas como que hacía el Aika antes de perder la memoria, era ir dejando registro anual de las cosas raras que como descubrían en el mundo. Y que los cuatro como que se robaron todo eso. Claro. Un número que están ambientados en Brasil. Sí, que parte en Brasil como tienen una sede en Brasil. Que hoy el número también donde le cuenta a Yaquita de su origen también. Claro. Como bien bisagra el número en ese sentido porque te explica varias cosas. El capítulo, yo creo que lo siento como el capítulo resumen antes de entrar al final. Claro, sí, tienes toda la razón. Es como el capítulo que te recuerda, ¿sabes qué? Por esto estamos, ¿cómo se llama? Acá, en este entonces. Ya, aquí estoy en el edificio también. Sí, pues destruyen el edificio completo los hueones, desgraciados. Y esto es pocos años después de las Torres Gemelas. Sí, pues. Claro. Es con el rayo, con un rayo de la muerte espacial muy en la onda de como del día de la independencia. Como un rayo azul que cae, destruye un edificio, no deja Sí, nada. Claro. exactamente. Deja unas cenizas nomás, bien cuático ¿cómo se llama? La destrucción en el número. Pero Laia está feliz porque ya está a pocos números de terminar. Y dibuja el 4 en la arena que parece una F totalmente. Sí, sí. Por eso pone ese 4 sí y no el otro 4. Claro, el siguiente número, el número 25, ya estamos en el antepenúltimo número de la serie, Ya no queda nada. que es Planetary contra James Bond, básicamente. Claro, este es el número como de la segunda revelación del origen de los 4. Claro, de hecho Pero, la pelea la tienen precisamente porque él es como un agente infiltrado, pero no de forma voluntaria. ¿Sí? Así que lo tratan de liberar de la influencia de los cuatro. Ujú. Y aquí Claro, es que estaban este tema de los bloqueos mentales, po.
Sí, porque eso es lo otro que no hemos hablado. Si bien son símiles de los Cuatro Fantásticos los villanos, por ejemplo, la antorcha humana no es que sea una antorcha humana, es parecido a una antorcha humana, como que tiene un fuego así tipo plasma. La mujer invisible es invisible, pero nunca se había revelado si el personaje de Reed Richards se estiraba igual que su Nunca se ha miembro. visto estirándose, pues. Claro, nunca se había visto. Y acá me parece que acá en este número Sí, en donde este que estira la mente. claro, su estiramiento no es físico, sino es mental. Y que puede Se desdobla. bloquear, y que puede, claro, puede bloquear recuerdos. Claro. Y Y ojo, y acá importante, este número, acá se ve cómo es que obtienen los poderes. Ahí se ve la diferencia respecto de los Cuatro Fantásticos. En los Cuatro Fantásticos es un accidente. Acá es O, intencional. o sea, ojo con ese accidente, porque bueno, depende del momento en que lea los Cuatro Fantásticos. Originalmente un accidente, pero después parece que. no, pero remitámonos al origen. Ok, Porque Al los ori- crearon. La al versión ori- arquetípica. claro, ok, bueno. Y un Y no, y esta tierra alternativa que venden a la tierra es muy Acópolis. es Apocalipsis. Ahí, ahí, Sí, ahí se alcanza a ver. sí, sí, la veo. Claro, y cómo lo describen, por ejemplo, a ver, dice, a ver, ¿cómo lo describieron? Es como un universo como que donde como que es una tierra donde como avanzó mucho tiempo y ya son seres casi y viene, oye, Apocalipsis, tú lo veis, es un planeta que tiene piscinas de fuego, es Apocalipsis. sí, Se entender cómo que hicieron un trato con un dios kirviano maligno tipo Darkseid. de hecho, el personaje que es Ben Grimm se parece a Kirby cuando es humano. Tiene como la misma cara así enojada. Así que Kirby era como bien enojón. Solo que tiene el peinado como de militar, ¿no? Pero claro, claramente. De hecho, Ah, dicen. tenéis razón. Dicen cómo se llama. Esta es la tierra donde han avanzado tanto que se convirtieron en dioses, una wea así, dice. Y care palo, no hay segunda lectura acá. De hecho, sale la mano igual, esa wea me llamó la atención. Sale en este como hexágono donde pasan. Para pasar a la dimensión. Es como una mano Una mano que los aprieta. claro, que los aprieta para que les da poder. Y el trato que hacen es muy desdeñable, weón, porque a cambio de, eso, de que les den poderes, ellos van a vender la tierra, la tierra completa con todo adentro, ¿no? O sea, ¿qué clase de trato es ese, weón? Trato faustiano. Hay otras tierras. Podemos ir a otra tierra. Claro, pues esa es como la lógica de cómo, ahí demuestran cómo cuáles son las intenciones detrás de los cuatro, po, y por qué es como que le importa tampoco. Es que ese conocimiento de que en el fondo como hay infinitas tierras, es como que yo creo que visto de la mala forma te puede desensibilizar respecto a las weas que tú haces, porque es como, ¿qué importa tanto si de repente mato a una persona si hay como 1 millón de versiones de esta persona en otro multiverso? Entonces como un poco lo mismo lo que haga o no haga, pues esto como que no importa. Se trata de ese tema varias veces en historias de multiverso. De hecho, una película que no es especialmente buena, pero que es una animada de Tierra 2. Está como ese símil de Batman que es un búho, siempre se me olvida el nombre para no confundirlo con el de Gods Watchmen. and Monsters se llama ese, ¿no? No, 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 no. Outworld. No sé si sé de cuál está No, hablando se Felipe. llama como Crisis de Dos Tierras o Tierra 2, no me acuerdo cuál es el No, nombre. parece que es Crisis como en dos tierras. Claro, Cuando, cuando claro, sale el sindicato del crimen. claro, exactamente. Esa, claro, Oakman dice, ¿de qué sirve hacer nada si en otro universo, si tomé una decisión en otro universo que era muy parecido, tomé la otra? ¿Qué importación tiene? Entonces, el mismo pensamiento de Méndez. Y ya en niveles más absurdos está el de Rick and Morty, donde, bueno, ya, sí, vámonos a otra tierra nomás y filo. Yo pensé que me iba a hablar de esa película de Jet Li, de One. Puta que es mala esa Ah, weá. verdad, esa película también. ¿Viste? El multiverso no es algo de ahora, ¿no? Claro. Pero te fijáis, lo mismo que está diciendo Felipe, como en el caso como de los cuatro encarnan una ideología bien nihilista de lo que significa como el universo, o en este caso un multiverso, como que no valen nada. Mientras que Planetario encarna lo otro, diciendo, ¿sabes qué? Aunque sabemos que hay cosas más allá, pero por ejemplo, solamente con lo que ya vemos acá, ya es especial, como lo que tenemos acá importa, no es desechable. Claro, que es como nuestra versión de las cosas, entonces es nuestra, es propia nuestra.
A pesar de que haya miles de versiones de lo mismo, esta versión que tenemos nosotros es la de nosotros, por la que la hace especial es que es única para nosotros. Y por eso la tratan de conservar. Claro. El penúltimo capítulo, número 26, es donde se produce el enfrentamiento definitivo con los cuatro, que en esta altura ya eran dos nomás. Claro. Claro, Ben Grimm estaba en el espacio y el Antorcha Humana estaba con sus, ¿cómo se llama? Con su Google con pinchos. Entonces estaban Claro. estaban fuera de la ecuación. Puta, este número igual parte acuático porque te muestran lo que te tenían metido en el cuerpo al James Bond slash Nick Fury que tiene que es como una especie de bicho metálico por eso no se podía revelar. Ujú. Es bien cuático ese como nivel de tortura. Se parece al de Matrix, ¿o no? Este bichito que le meten a niños. Claro, tiene como ese mismo estilo así de metálico con patas. Claro, y en este número vuelven a una locación del primer número, que es el lugar donde encuentran en el mismo desierto donde encuentran a Elijah Snow. Claro, Ahí se reúnen con los cuatro. y aquí por primera vez se ve al Reed Richard así ya en persona, porque todos se habían visto menos él. Él es como el. O sea, se había visto cuando eran prepoderes, Claro, como con la tripulación. como recuerdos, ¿cachai? O prepoderes, como dicen. O en el capítulo en que borran la memoria no se ve a Reed Richards. Como Se ve que. como, pero se ve como. Pero nunca lo muestran así como claro, lo muestran como en entre sombras, O con con la. harto juego. Acá no, acá tú lo veis claro y lo veis de día. Sí, No, claro, no, sí, lo dibujan con rostro y todo en el capítulo que le roban la memoria. O sea que le borran, pero no tienes razón. Como que aquí primera vez que sale como a la luz del día con diseño completo, más claro. de aquí entra algo que no sé, ¿cómo se llama? No sé. Uno nos daba como que ya había pasado ya y no tenía nada que ver, que era la famosa nave espacial que podía, no nave espacial, nave multiversal. Multiversal. Aquí revela su propósito, para qué la tenía guardada Jon Snow. Warren Ellis. ¿Por qué lo tenía guardado Warren Ellis en ese punto? Claro. Y básicamente, bueno, de partida no sé si los atropella, pero es como bien rara la muerte de los. Sí, Sí, eso es me raro. costó entenderlo, cómo se mueren. Que sale como no sé si el hiperespacio, pero queda como un hoyo debajo de ellos y no tienen cómo. Mira, lo que pasa es que eso es lo que se me hace raro, porque ellos cuando bajan, bajan como obviamente con algo como entender como que tienen algo para la gravedad. Claro. Pero cuando se abren el hoyo, hay un cuadro que están parando en el aire, así es como si hubiera casi como en estos monitos de los Looney Tunes, cuando terminan caminando y no hay más, y no hay más nada y están con las patitas rectas. Sí. Y, y es como, se forma como un gran cañón, ¿no? Claro. Y No sé la edición que tenían, ¿qué grita el Mr. Fantástico? En el mío dice, Snow, pedazo de cabrón. El mío dice, cabronazo. sí, a mí igual dice eso, cabronazo. Y la nave la usan para viajar al universo donde los cuatro hicieron el El trato. trato. Tiran los cuerpos ahí, todos deformes. Y le tiran los cadáveres en Apocalipsis diciendo, no vengan para acá. Con una Y, cajita madre. claro, y las Una manos caja madre, claro. las manos son metálicas ahí Sí, del que las. son como de un robot así bien, pero bien así arcaicas. Son unas manos. Nunca te muestran ¿cómo se llama? A quién pertenecen esas manos, pero ¿cómo se llama? Te da a entender que no era humano ella. Claro, y ahí es como donde formalmente como que termina la trama de la historia. Pero tenemos un epílogo. El epílogo importante. Y es, Ah, es un epílogo. Este también me gustó mucho es bueno este número, yo no lo quise también, poner. este también era mi favorito. Es muy buen cierre. Muy buen cierre de. El número final. Es y es como la condensación del personaje de Lion, porque como le había dicho antes, como que
Si bien es como bien amargado, el tipo nunca se rinde con las personas que tiene cerca. Y tú hasta esa altura, tú piensas que Ambrose, ¿cómo se llama? Está muerto ya, no hay forma de traerlo de vuelta. Y lo que se contradice con lo que es ¿cómo se llama? El núcleo de la historia, que todo es posible. Pues, si vivía en un mundo tan lleno de misterios tan extraños, ¿cómo no va a ser posible traer este weón de vuelta? Es muy bueno este número, igual yo también lo tengo entre mis favoritos, no lo quise nombrar para no, o sea, para cuando lleguemos acá. Claro, de hecho como parte el número, pues el número como parte diciendo que ahora teniendo como toda la tecnología y descubrimiento y conocimiento que tenían los cuatro, como que el mundo de Planetary como estaban como solucionando como muchos problemas y creando muchas soluciones a problemas estructurales. Pero aún así hay un detalle, po, ¿cachai? Que quieren ver cómo pueden salvar a un amigo. Y lo hacen de la forma más cabezona y enredada posible. Bueno, más Planetary. Claro, son como un viaje en el tiempo que no es posible porque la máquina del tiempo no había sido inventada. Así que hasta cierto punto pueden retroceder y no están seguros si va a funcionar o no. Básicamente es como abrir la caja del gato ¿cómo se llama este? De Schroeder. De Claro, Schrödinger. Ese. con, de forma muy cuática. Sí, me encantó cuando aparecen todos los equipos del futuro ahí cuando activan la máquina. Que básicamente lo habían avisado antes que una vez que se crea la máquina del tiempo, todo el mundo va a viajar a ese punto, porque no puede viajar más para atrás. Pues lo que todos los viajeros del tiempo van a querer hacer y va a colapsar un poco de viajeros del tiempo. La cosa es que todos los viajeros en el tiempo son ellos mismos. Son versiones de ellos de otros puntos, asumo que también de otras realidades. Y son todos diferentes, pero iguales a la vez. Es muy entretenido ver cómo son. Porque los primeros que aparecen son re feos. Son locos. Sale este drummer, pero con pelado a la mitad, ¿cachai? Y el Aya con el pelo corto y Akita con el corto honguito. Igual. Sí. Pero después empiezan a aparecer todos los demás. Varias versiones de los mismos. Pero, y el detalle, por ejemplo, porque cuando aparecen, solamente aparecen ellos los de A3, de A3, de A3, po. Y cuando ya logran rescatar como a Ambrose, logran sacarlo como de la anomalía en la que se envolvió él para salvarse y lo están tratando. Claro, nuestro grupo planetario preguntan como esto es todo, y de un portal en una página completa aparece un Ambrose Cher diciendo, nos pareció que sería más divertido si esperaba un poco. Claro, no sé, porque si aparecía el tiro iba a revelar que se salvaba un poco, les dejaba el misterio ahí un poco. Es que claro, también no podía aparecer antes, porque se formaba como una especie de. Imagino yo ya pegándome en la bola, como una especie de. ¿Cómo se llama esta web? Una paradoja, po, Claro, porque una en ese paradoja. momento todavía no salía de la anomalía en la que estaba metido. Claro. Pero una vez que lo sacan puede aparecer, pues. Ah, ya no, yo lo vi por el lado chistoso nomás, no porque tuviera una Es que explicación también científica. funciona así, pues eso es lo bonito, es lo bueno de ese Tiene momento más de una que. lectura. Sí, Ah, ya. lo bueno de ese momento que funciona de las dos formas. Y es lo que Y, se. y terminamos. Claro. Y esos Oye, fueron los 27 números de Planetario. sabes que dudaba de tu idea, pero sabes que fue súper buena manera de recorrer el cómic. Oye, tenía unas 8 páginas extras que se me pasó leerlas. No. Ah, ese son. ¿Cómo se llama? El previo que tenía la serie. Claro. Claro, lo que pasa es que antes de partir la publicación en abril del 99, sé que un par de meses antes, o que el año 98, como hicieron un muestrario, era un preview. Hicieron como Ah, del hicieron 98, cortito. aquí tienes razón. Sí, buena. Que era como para darle el tono a la serie para que se entusiasmaran. Claro, es como decir, como para mostrarte como más o menos como esto va a ser la serie. Bacán. Y que eso no, ese como historia igual se puede calar en cualquier momento de la serie en sí. Es como el número de Batman igual, que el número de Batman también como que lo podéis calar como en la primera mitad de la historia, una cosa así. Claro, claro. Eso creo que lo podemos mencionar nuevamente. No está como parte de la lectura, de hecho yo no los leí ahora.
Pero claro, Planetary como tiene ese juego como de universo alternativo y que varias veces como específicamente referencia a personajes de ese, tiene dos, Tres. claro, tiene tres, pero que dos son no canónicos. El crossover que tiene con Authority es canónico, pero los otros dos no, que son el que tienen con Batman y el que tienen con los personajes de la Liga de la Justicia, específicamente Superman, Wonder Woman y no me acuerdo quién más me parece. Me parece que también Batman. Sí, también Sí, Batman. sí, sí, son los tres. También aparecen mencionados todos varios otros miembros de la Liga de la Justicia. Aparece como tienen como un trofeo de todos los linternas verdes por ahí también. Eh, pero sí, no, pero el de Batman, como decía Cani, puede totalmente meterse en la continuidad y no afecta en nada, como en la primera mitad de Planetary, como que calza mucho ahí entre medio. O sea, aunque no aporte la serie al total. Me encanta como homenaje de Batman y como historia de Planetary, como que funciona súper bien. Claro, si Eh, vaya a tener un crossover como de esta onda, funciona. Y el y único bote también que está dibujado por Casaday, por los otros dos no están claro, dibujados por el Casaday. único dibujado por Cassaday. El otro, uy, no me acuerdo de nuevo, era una por Jiménez y el otro El otro por... es de Orwell, George Eso. Orwell. No son tan buenos todos los otros, es que no No, son como que se salen de lo que es la serie en sí. Son como claro, claro. experimentales. Hay uno que de Planetario son los malos. Claro, el de la Liga de la Justicia, Planetary, es la versión malvada de estos personajes. Un poco cumplen el rol de los cuatro, como que Es dominan que eso todo. pasa a veces cuando una serie cierra también, pues no tenéis mucho más que escribir de ella. Claro. Claro. No le digas eso a ese que van a agarrar a los personajes. Watchmen, Before, After Watchmen, Universo 4. Y no, igual era pocho no leerlos un poco, me las leí ahora hace un ratito. Como digo, sobre todo el de Batman me gusta harto, porque funciona dentro del universo Planetary, está dibujado por Kasai. Yo creo que podría meterse entre medio y aunque no suma el global, es muy historia Y planetaria. el de Batman es simpático porque trata a las distintas versiones del personaje, ¿cachai? Y también te muestra lo flexible que es como concepto. Sí. Claro. Es como el punto más fuerte que tiene esa versión. O sea, no esa versión, esa historia. Es que salen las versiones como más extremas de Batman. Sale el Batman de los 60. Sale el El de Batman. Dark Knight Returns Claro, también. sale sale el de Neil Adams. Al final sale uno que no lo cacho bien. Yo tampoco los caché todos bien. No, también sale el primero con las pistolas, con los guantes. Claro. De hecho, el número está dedicado como a todos los artistas de esos Batman. ¿Cómo se llama? Que Casadai poco menos que los homenajea. O los roba si quieren ocupar ese tema. Pero como dice Felipe, la historia igual funciona porque es como un misterio que tienen que resolver. Porque hay un personaje de la isla. Perdón, de esta prisión que hablábamos antes, que se había escapado y que podía viajar entre. No viajar, pero saltaba como de universo en universo. Y, y presentan como una ciudad gótica que es muy chistoso como la describen porque ¿cómo es que dice? Dice creada por arquitectos y drogadictos, una wea así. Este tuburio de ciudad gótica ese, y sale un personaje que es como Dick Grayson, pero no es Dick Grayson. Y sale Y a veces un Joker también. claro, Son los dos que trabajan para Planetary. No, sí, es choro el número. Funciona, como digo, como dentro del universo Planetary y como homenaje a Batman. Como que funciona súper bien. Así que, bueno, eso era Planetary. Claro, puta, porque como, no sé si quieren como empezar a dar como unas palabras al cierre sobre este planetario, pero es que por lo menos para mí la serie funciona en el sentido en micro y en macro, porque en micro como la repasamos ahora número a número, cada historia tiene como su nudo, presenta un misterio, y tiene una resolución del mismo. Pero también como que da a entender de que todo está conectado. Ese número, por ejemplo, que les decía yo de que la sombra y el llanero solitario están emparentados es porque seguramente este weón piensa que ¿cómo se llama? Que la ficción nacen como del mismo punto, por así decirlo.
hay varios personajes que se repiten en la ficción, que son arquetípicos y que se van repitiendo y se van versionando de nuevo de acuerdo a los tiempos, ¿cachai? Puta, por ejemplo, el personaje de James Bond está constantemente reinventándose para ¿cómo se llama? Para la época, ¿cachai? Y sigue vigente a pesar de que es completamente diferente a cómo se creó en un principio, ¿cachai? Tiene su propia parodia, Austin Power. Entonces como que lo que me da la impresión que juega el cómic al completo es que todo es válido. Todas esas versiones, todo parte como de la misma imaginación colectiva y tiene su lugarcito como en la ficción, por así decirlo. Cosas tan así, tan extremas como los monstruos o de tipo Godzilla, de tipo Kaiju, también están, ¿cómo se llama? Emparentadas con Tarzán o con La Sombra, como que la ambición de este weón de Warren Ellis es como que decirle, ¿sabes que todo esto es válido? Todo esto es completamente válido y hay que conservarlo, por así decirlo. No sé si ustedes piensan lo mismo o algo. Por eso también lo menciona. Comparto lo que mencionáis y por eso lo dije en antes también. No se me hace tan extraño la época en que estaba publicado este planetario. Por ejemplo, aparte de lo lento como Storm Strong y que específicamente hay un número que se haga referencia a la Liga de los Caballeros Extraordinarios, que tiene como una misión muy parecida, pero en ese caso como con la ficción británica. En este caso como que Planetary de cierta forma como trata de hacer algo como parecido, como de... No me gusta la frase, pero en este caso la aplica netamente, que es como, en este caso, Planetary es una carta de amor a la ficción del siglo XX. Es totalmente eso. Claro. Yo creo que, aunque sea cliché, describe totalmente lo que es Planetary. Sí, pues está lleno como de referencias. Es que eso es lo maldito que tiene el cómic. Que si bien está lleno de referencias, no son referencias vacías. No son como el guiño al lector. Oye, yo sé que tú conoces a Godzilla, así que acá está el guiño. No, está todo está como apuntalado para algo. No es solamente el cameo, que se llama, Claro, como parte de la historia. No es Ready Player One, no son referencias vacías. Acá tienen sentido. claro, tienen que aparezcan, por ejemplo, los primeros héroes pulp, lo que decían ustedes, yo no me había percatado y se agarran a combos con los superhéroes y que estos desaparezcan los héroes antiguos y que los superhéroes, ¿cachai? Como que todo tiene un sentido metatextual dentro. El número como más explícito yo creo que debe ser el de John Constantine, que John Constantine derechamente sale un superhéroe diciendo, "Oh, ustedes me cambiaron como las normas del juego, yo no era así, yo quería hacer algo más feliz, ¿no? Y ustedes ¿cómo se me convirtieron en depresivo? Y así va constantemente con todas las cosas, la carrera espacial, ¿cómo se llama? La literatura antigua. O sea, ahora que lo repasamos, puta, me di cuenta de varias cosas así, pues, ¿cachai? Que ese tema de que aparezca Drácula y Sherlock Holmes aconsejando al otro a Elijah, porque este es tu siglo, ¿cachai? Nosotros ya tuvimos nuestro tiempo, hemos sobrevivido, sí, pero ahora es tu siglo, es momento de que tu ficción también se haga notar, ¿cachai? Como que es bien Y es, es esperanzadora, por así decirlo. Dentro de todas las ficciones que tiene Alice, yo creo que Planetary es como la más feliz, se podría decir en su conclusión. Como optimista quizás. sí, la más optimista. Sí, yo creo Eh, que sí. Sobre todo en como ese número final, el número final es muy así. cuando aparece el Ambrose, están como todos los futuros así. Está Ambrose. No, y el principio, si el principio, el Planetary básicamente arregla todo el planeta con todos los Claro, conocimientos, los tira como a ¿cómo se llama? Como que arregla todo, arregla la hambruna, la paz mundial, todo eso lo arregla al tiro. Que Queda era lo todo, que los cuatro estaban evitando que se hiciera. claro. Ahora que los cuatro fuera del mapa. Y es bien bacán que encuentro yo que ese último número también como que el clímax sea recuperar al amigo nomás, no sea como salvar el que, mundo. claro que eso ya quedó como en el número anterior, ahora es como un tema más personal, ¿cachai? De salvar a Ambrose, que también
que todo hasta esa altura son 20 números, este tipo está perdido y tampoco no como que no se perfila como que sea alguien indispensable, ese es lo otro. No se dice, no, si Ambrose hubiera vivido, el mundo se hubiera salvado. No, el tipo era nuestro amigo nomás. Y lo vamos a salvar igual porque era nuestro amigo. Claro, no lo salvan porque sea necesario salvarlo, es porque quieren salvarlo. Claro, y porque tienen la capacidad de hacerlo, por más duro que sea, tienen que. Se cranearon igual ¿cómo se llama? La forma de hacerlo. Y el número ese de Australia, ahora me acordé que van a visitar a la señora de Ambrose, perdón, y el Aya le ofrece como plata. Y le dice, ¿cómo se llama? La señora dice, yo no quiero su caridad. Y dice, no te estoy preguntando. Ahora eres millonario, así como ya nunca va a pasar una necesidad. Claro. Claro, el tipo en vez se empieza a revelar que tiene como su corazoncito igual. Si los personajes igual están bien escritos, eso es lo otro que encuentro bien. Que está bien llevado. El Ai es como misterioso, pero medio enojona al principio y después se va revelando que, no, pero este tipo igual tiene su corazoncito. Yaquita igual es como bien peleonera, pero al final le hace como una pregunta bien. O sea, nos dice como una frase, oye, ¿qué va a hacer de mí si yo me divertía con el conflicto? Una cosa así. Y ahora en estos tiempos de paz, no sé qué hacer. Decía, no. Creo que lo dice en el último número, dice algo así. Algo que no, yo estaba acostumbrado a estar peleando constantemente y ahora qué voy a hacer. Y a él le dan su momento para que estabilice esa como máquina, ¿cachai? Esto como está todo tan bien escrito. Oye, una pregunta antes de cerrar. Estos personajes no lo han retomado más, ¿no? Dejaron cerrado aquí. Sí, DC si bien no la ha hecho la gran Alan Moore, a pesar de como que técnicamente tienen los derechos porque son personajes de Wildstorm, Claro, pero no lo han vuelto a retroducir. Es distinto a los personajes de Authority que lo han manoseado un montón, pero los de claro. Planetary, Pero nada. los de Authority están metidos ya con el Claro. universo tradicional hace rato ya. Claro, pero Planetary no. Y eso es y eso es lo raro, porque con todas las crisis e historias multiversales como que han hecho, este es como el grupo como que se justifica que te los colen. ¿Entiendes? Por ejemplo, si vaya a colocar un personaje como para explotar, se me hacía más sentido que hicieron los personajes de Planetary que los de Watchmen, pero bueno. Bueno, Es raro igual, sí. Ahora pensándolo como lo plantean ustedes, es mucho más fácil porque estos personajes están conscientes de que están en un multiverso, ¿cachai? Tienen una nave para viajar de multiverso en multiverso y como que no lo, de ese no, me da la impresión que no los ve de forma atractiva, porque puta, porque hasta Tom Strong lo han metido. qué raro. ¿Habrá sido un trato de Ellis? Bueno, no sé. A lo mejor, pues, Sí. a lo mejor. Ya, Rodrigo, ¿cuál te toca la recomendación de la próxima lectura? Ya. Bueno, yo le di una vuelta y estoy pensando como, bueno, le he dado hartas vueltas así como. De hecho, estaba seguro que tenía uno pensado para cuando me tocara, porque pensaba que podía ser el mes pasado, y ya no me acuerdo cuál era ese. Pero le estoy dando más vueltas y dije, ¿sabes qué? Hay un cómic que hace tiempo he escuchado hartas cosas buenas y bastante buenas. Y no he leído nada al respecto, aunque creo que hay un par de reseñas en el sitio de algunos tomos, pero quiero que le demos una vuelta a una serie que es raro, porque en el fondo es como un álbum publicado en Francia, pero escrito por españoles. Y quiero que le demos una vuelta a la colección completa de historias de Black Sad, Uh, que Oh. es una colección que yo lo que quiero ver es una que, por lo menos, una que publicó Dark Horse, que son varios libros que tiene. Son más o menos unas 300 páginas, porque son las historias como Collected Stories, le pusieron. Entonces, que esto lo publicaron el 2020, aunque yo sé que Black Sad siguen sacando historia y tomos, y creo que ahora actualmente tiene un ongoing, pero este se llama Somewhere Within the Shadows, Entre las Sombras, Arctic Nation, Red Soul, Silent Hell, Amarillo. Son como varios libros
que compilaron acá los de Dark Horse en esta edición del 2020. Claro. A ver que revisar cuáles son los que cubren, por ejemplo, porque sé que, me consta, porque me he metido harto a la página de Norma, Norma tiene un integral, pero el integral no cubre todo el material porque hace poco como que editaron otro álbum más. Sí, pues si siguen sacando historias, de hecho hay Claro. algunos como en proceso todavía. Entonces ahí habría que buscar el material en referencia para leerlo a tiempo. Claro, pero son más o menos como unas 300 páginas de historia. Pero esto es como álbum europeo, entonces igual es más denso que cómic gringo, Sí. en No, general. oye, ahí te mandaste una buena recomendación. Es un señor, así como cómic europeo. Que yo creo que una de las gracias que tiene Black Sad es que ha roto un poco esa barrera del cómic europeo dentro del cómic gringo. Black Sad ha sido muy reconocido dentro de distintas premiaciones, qué sé yo, por gente como el cómic norteamericano. Entonces, normalmente no ocurre eso. Es muy raro como que los cómics europeos penetren en el mercado gringo. Ah. Y, y Black Sad lo ha logrado. De hecho, hay un videojuego de Black Sad que dicen que es bastante bueno, igual. Que creo que fue uno de los que sacó Telltale, estos que sean los de The Walking Dead. Con estas como aventuras gráficas modernas, como de tomar decisiones. Sí, sí, lo tengo, pero no lo he jugado. No me acuerdo si ellos sacaron el de Black Sad o lo sacó un estudio que es español, igual como de aventura gráfica antiguo. Pero igual, o sea, no es común. Y para que pase esto, algo tiene que ver acá. Entonces, esta historia noir de detectives antropomórficos. Para furros. En realidad, Son como que yo creo intelectuales furros. que agarra un poco eso, pero no eso, así como diciendo, ¡ja! Llegaste por los furros, te quedaste por la historia. Una trampa para nuestros lectores furros. Así que eso, Black Sad. Voy a tener que buscar la equivalencia de la historia, pero le voy a echar una vuelta. Ya, muchas gracias por la recomendación, Rodrigo. Así que ahí tenemos cómic europeo para un mes más. Chicos, Perfecto. fue un gusto tenerlo acá nuevamente. Fue muy entretenido leer Planetary y no sé, pues, algunas palabritas adicionales. Es un mundo extraño, mantengámoslo así. Bueno, por eso también tenemos este club de lectura, donde leemos de muchos mundos extraños y ahora pasamos de un, una locura multiversal y que recorre todo el siglo XX a detectives furros españoles, publicados en Francia. Maravilloso. Y que triunfan en Estados Unidos, ¿viste? Maravilloso. Así que eso, chicos, nos estamos viendo en un mes más. Sigan leyendo y a quienes están escuchando, ojalá que tomen estas referencias también como sugerencias para lecturas futuras. Siempre es importante ampliar un poquito el conocimiento en el mundo del cómic. Entretenido. Un gusto de nuevo verlo a todos. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Pero chicos, chao. Bye bye.